Bueno, hola, mi nombre es María Florencia Roca González, técnica en producción vegetal orgánica y fundadora del canal Crop School. Hoy estamos con Eliana Esnaola, jefa de prensa de Expoagro. Encantada de conocerte, Eliana, y bienvenida al canal. Bueno, gracias a vos, Flor, bueno, y a todos los suscriptores del canal por este espacio para contarles lo que se viene para Expo Agro 2024. Bueno, me gustaría comenzar la entrevista preguntándote cuál es la fecha y dónde se va a realizar Expoagro. Bien, bueno, Expo Agro 2024 edición IPF Agro se va a realizar desde el martes 5 al viernes 8 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Hace ya, es la octava edición más o menos que se desarrolla en este predio que es estable, digamos, no hace muchos años y bueno, la idea de que sea un predio estable y que no se mueva de lugar como era anteriormente, es muy importante para la organización ya de los expositores que hace años que la acompañan y porque también se trabaja muy en sinergia y mancomunadamente con la municipalidad, mejorando las condiciones de este autódromo para que también llegue a punto a lo que es la fecha en marzo de la expo. ¿Y quiénes son los organizadores del evento? Bueno, mira, Expo Agro es organizada por la empresa Exponenciar, que dentro de sus accionistas están dos diarios muy importantes de la Argentina, que son Clarín y La Nación. Exponencial es una empresa organizadora de eventos, bueno, en este caso Expo Agro, que es la muestra agroindustrial más grande de la región, pero también organizamos otros eventos, como es también la Feria Caminos y Sabores, que es una feria de gastronomía, donde lo que se busca justamente es eh, mostrar todos los productos regionales y con agregado valor que se hacen en el país. Se hace siempre en julio en la rural, aquí en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que también es muy importante por esto que te digo, porque se muestra la diversidad que tiene Argentina de punta a punta. Vienen expositores con sus productos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, Salta. Son 4 días también y es muy interesante en ese sentido. La idea es mostrar un poco la cultura del país, su gastronomía, el turismo. Así que bueno, en julio también tenemos esa feria y hace unos años que desde Exponenciar también hemos incursionado en exposiciones ganaderas que las hacemos en conjunto con razas como son Brangus, Brahman, Braford, allí en el norte, en Corrientes. De hecho, este año vamos a estar haciendo las nacionales del 27 al 31 de mayo allí en Corrientes. También hemos hecho exposiciones con Angus. Y por otro lado, también, y con esto cierro, coordinamos misiones internacionales, tenemos alianzas con otras exposiciones que hay en el mundo, como EIMA, que es este año en Italia, todas relacionadas al agro, ¿no? Agritécnica en Alemania, NAMPO en África. Entonces, ayudamos a las empresas que están acá en Argentina que justamente se relacionen con el mundo, coordinando estas a las exposiciones, donde generalmente hay un pabellón donde se expone lo que se produce en Argentina, la maquinaria, y también allí se genera un intercambio, rondas de negocio. Es decir, lo que ocurre en Expo Agro tratamos de llevarlo o coordinando estas misiones a otras exposiciones. Eso es un poco lo que hacemos desde Exponenciar. Siempre estamos buscando, bueno, cómo mejorar los eventos que hacemos, pensando en nuevas eh, oportunidades de eventos, más o menos siempre relacionado a lo que es la cadena agroindustrial. Bueno, ya te comprometo para los próximos meses para promocionar Caminos y Sabores, todo el resto de las ferias que recién nombraste, así las promocionamos El también. portfolio. Sí, por favor. Y bueno, ¿y qué valor agregado le otorgará Expoagro a los visitantes? Mira, la verdad que es muy grande Expo Agro, son 4 días, es muchísimo lo que hay para ver y para hacer. Es mucho más, por ahí decimos, que una exposición donde hay muchos expositores con sus de maquinaria agrícola, AgTech, insumos, servicios. Si uno piensa en el valor agregado,
tenemos varios, ¿no? Es una expo que marca el termómetro de cómo va a ser el año productivo por la fecha que se realiza y está muy enfocada en hacer negocios eh, para el visitante. Tengamos en cuenta que van muchos bancos públicos y privados de Expo Agro y que se preparan, digamos, siempre con algunas herramientas de promoción o financiamiento para que el productor que va a la expo lo aproveche esos días, pueda invertir y así producir mejor. Uno de los atractivos, digamos, es ese, las propuestas de financiamiento que suele haber en Expo Agro relacionado a los negocios. Por otro lado, también hacemos foco en lo que es la innovación y el conocimiento. Expo Agro tiene otros espacios como un tecnódromo, espacio tech, tiene 7 auditorios donde hay charlas, todas relacionadas a la agroindustria, charlas de economía, de clima, lanzamientos de productos. Entonces, en esto digo de adquirir conocimiento y muy relacionado a la innovación, tenemos un espacio que hace muchos años que está en Expo Agro, que es un clásico que se llama el Tecnódromo, que fue bautizado María Bragacini por un técnico muy reconocido del INTA que falleció hace unos años y bueno, era muy destacado en el mundo de la maquinaria, por eso se le puso ese nombre. Y allí lo que se hace todos los años es ver, bueno, las maquinarias en acción, o sea, hay como un show de la maquinaria con un técnico que muestra un circuito, cuenta para qué sirven, cuáles son las aptitudes de estas máquinas. Entonces ahí también vamos a aprender y a ver esa máquina en acción. Y este año también va a haber clínicas de siembra y pulverización, donde también uno puede ir a aprender al momento de comprar una sembradora, una pulverizadora, qué tener en cuenta para el mantenimiento y ponerlo a punto. Y con esto de también de aprender, por primera vez este año va a haber un lote demostrativo de APRESID. APRESID es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, muy reconocida en el mundo por este sistema. Entonces va a tener una parcela, digamos, demostrativa donde uno puede ver este proceso de la siembra directa, con guías, con personas que van a explicar en 5 pasos esto. Y lo interesante es que este plot demostrativo de APRESID va a estar todo el año en el predio, donde ellos desde la asociación van a organizar el resto del año visitas, bueno, para conocerlo y también con extranjeros. Así que un poco creo que el valor agregado de Expo Agro para el visitante es esto, hacer negocios y también adquirir conocimiento y aprender. Sí, es una feria muy completa, muy completa. Y digamos, ¿nos podrías compartir algo que vos digas, esto es lo que hace único a Expo Agro, que los diferencia del resto? ¿Cuál es? Bueno. Si me decís, bueno, el tecnódromo es algo que todos los años, si bien es un clásico, siempre se le va buscando la vuelta para innovar en algo, para innovar en algo de lo que se muestra las máquinas en acción. Y algo que hace único, que creemos que somos pioneros, o al menos no conocemos otros, son los plot, que son ensayos de cultivos en pie. Hoy para la próxima Expo hay 2 empresas que ya comenzaron a sembrar en octubre justamente para mostrar sus tecnologías, tanto en lo que es semillas como en productos para protección de cultivos. Digamos, hay mucho trabajo, uno llega a la expo, son 4 días, pero se trabaja mucho tiempo antes y el caso a destacar, no solo de los organizadores, sino también de 2 empresas que vos vas a su stand y ves el producto ahí que estuvieron manteniendo todo este año. Entonces, creo que hay muchas cosas que lo hacen único. Expo Agro es algo que las empresas del agro ya no discuten si van, de hecho hay empresas que cierran su participación por varios años, cada vez se preparan con más tiempo. Es un lugar donde si vos estás relacionado al agro tenés que estar. Así que bueno, por ahí me cuesta un poco más allá de los plots encontrar, digamos, nadie quiere faltar a Expo Agro porque ahí está todo lo relacionado y creo que te venís, vas a Expo Agro y te venís con un montón de información, tanto el visitante como del lado del expositor que espera Expo Agro siempre para hacer algo destacado, para lanzar un producto, para relanzar la marca. Digamos, es un evento clave en el calendario de la agroindustria y algo también que lo hace, no sé, no voy a decir si único, pero sí muy interesante y dentro que es la región, es la presencia internacional. Viene siempre, se generan rondas de Eso justo negocios. te iba a preguntar, ¿qué países van a participar Perdón. de Expo Agro?
Mira, recientemente tuvimos una reunión que coordinó Cancillería con su red de embajadas y consulados, justamente para que difundamos lo que es Expo Agro, invitándolos, y hubo alrededor de 60 representantes de Argentina en otros países mostrando interés por venir. El año pasado hubo 25 países que vinieron a través de sus secretarías de comercio o embajadas, justamente para conocer lo que ofrecemos aquí en Argentina en cuanto a maquinaria, este interés por la siembra directa, con la idea de hacer rondas de negocios. No podemos confirmar quiénes van a estar en marzo, porque bueno, ahora estamos en enero, pero siempre hay visita internacional. Sí. Y, digamos, para mí Expo Agro es como la cita obligada, digamos, del agro, si estás en el agro, tenés que ir a Expo Agro. ¿Y cuántas compañías e instituciones van a participar? ¿Cuántas empresas y cuántas instituciones participan de la muestra? Mira, en promedio, que en cada edición hay aproximadamente 600 expositores. La llamamos expositores a todos aquellos que tienen stand. Obviamente se divide, como te decía, en empresas de maquinaria, que son alrededor de 180, hablando siempre, manejando un número promedio. En este caso vamos a tener 12 plots, esto que te habla de los ensayos de cultivos en pie. Hoy en día tenemos confirmado 12 bancos. Después tenemos un espacio que se llama Espacio Actech, donde actualmente hay alrededor de 28 startups, desarrolladores, universidades que están en ese espacio. Entonces manejamos más o menos ese número, y sí quería destacar que por mucho tiempo Expo Agro, y lo sigue siendo, se ha destacado mucho en el mundo fierrero, de la maquinaria, y hace años que también viene creciendo mucho el espacio ganadero en Expo Agro. Entonces tenemos hoy en día 5 remates que se están realizando. Ya vamos a arrancar, de hecho, un día antes con 2 remates. Entonces todos los días hay remates. Tenemos también allí presencia de las razas. Cada día es el día de una raza. El martes arrancamos con Bradford, después va a estar presente el jueves Brangus. También suelen estar Angus, Hereford. Entonces dentro de lo que es ganadería, también cada año se va ampliando en cuanto a la actividad, a las disertaciones, a los remates, y también con la presencia de laboratorios y todas las empresas más afines a lo que es la ganadería. Y los visitantes, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden participar de la exposición? Bueno, mira, toda la info de ExpoAgro la pueden encontrar en nuestra web en expoagro.com.ar, en las redes sociales, allí en la pestaña Información en General tienen los datos sobre el horario, que es de 8:30 a 18:30, las formas de adquirir su invitación o su entrada, las promociones que hay, todo lo pueden encontrar en Información General, digo así porque esto se va actualizando. Así que también allí más cercano a la fecha pueden encontrar cómo es el plano, cuáles son los ingresos. Todo está en nuestra web, y también, bueno, hoy en día se usan mucho las redes sociales, así que también pueden estar atentos allí o Claro, hacer consultas a través de las cuentas de redes sociales. te consulto para quienes vean la entrevista, para que ya sepan cuál es su Instagram, cuál es su cuenta, cuál es su usuario, para encontrarlos ustedes. Bueno, cariño en Facebook con Expo Agro Argentina y Expo Agrocom en Twitter y en Instagram. Bueno, por último, quisiera agradecer a los patrocinadores que hacen posible el evento. Quizás podríamos mencionarlos para destacar su arduo trabajo. Bueno, bueno, son más de 600 expositores como hablábamos, pero hay alrededor de más o menos 30, 35 sponsors y auspiciantes. Son muchos, me los voy a olvidar, pero aparecen allí en el pie de logos de la web. Sí podemos destacar que es Expo Agro 2024 edición IPF Agro. De main sponsor está el Banco Provincia. Dentro de los sponsors tenemos a Ford, a Ternium, a Tanor, que es la primera vez que viene. Bueno, la Municipalidad de San Nicolás, porque allí se realiza
el evento. Después tenemos una alianza estratégica con John Deere. Bueno, tenemos Nidera como semillero oficial de la exposición, Valtra como el tractor oficial, Apache como la sembradora oficial, Claas como la picadora oficial, Cestari como la tolva oficial. También está Pepsi, también tenemos a Banco Galicia, a Banco ICBC, que es el sponsor internacional. Tenemos a Pierre Santi, a Belardo Cufia, a Acro. Bueno, son muchos, igual todos ellos, ya sé que me olvidé de algunos, pero están allí en el pie de logos de la exposición y como decimos ellos son los sponsors y auspiciantes, pero la verdad que son más de 600 expositores de empresas que hacen un esfuerzo por estar en Expo Agro, es una inversión que tiene sus frutos, así que totalmente agradecemos una exposición que hacemos entre todos, expositores y visitantes. Bueno, invitamos a todos a participar de Expo Agro y Eliana, bueno, te agradezco por haberme brindado tu tiempo, por haberme brindado la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos, Flor, y bueno, y a todos los que vienen a esta entrevista, los invitamos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás. Queda hecha la invitación. Muchas gracias.